hoy vamos a checar neumonitis intersticial difusa. Es un tema un poquito complicado, así que traté de resumirlo y poner los aspectos más importantes. Ok, si Díaz, ¿me puedes ayudar por favor a leer el caso clínico? Sí, es un masculino de 55 años que acude a evaluación por intolerancia al ejercicio desde hace 6 meses sin antecedentes personales de importancia. Él le informa que desde la semana pasada no puede caminar a lo largo de su cuarto sin sentir dificultad para respirar, no toma medicamentos y nunca ha fumado, y en la exploración física tenemos datos de importancia como frecuencia respiratoria en 24 por minuto, distensión yugular de 8 centímetros, crepitantes pulmonares a la auscultación y edema en miembros inferiores. Muy bien, ok. Y Julibert, si me puede ayudar con las preguntas. ¿No? ¿No está? Sí, pero ¿qué hallazgos Okay. pueden encontrarse en una tele de tórax? La respuesta es pues un patrón particular en forma de red. No sé si las ibas a quitar. Bueno, ¿qué enfermedad Sí, si quieres. correspondía con el caso clínico? Una enfermedad intersticial difusa. Muy bien. Sí, bueno, entonces vamos a empezar con la anatomía. Les puse como ejemplos y como repaso de anatomía pulmonar, que tenemos diferentes tipos de intersticios, el intralobulillar, el centrolobulillar y el subpleural. Y de ahí también tenemos a la derecha un ejemplo que es en el acino pulmonar, que es donde parte del parénquima pulmonar, el cual se encuentra distal al bronquiolo terminal y se compone de bronquiolo respiratorio y los alveolos. La principal función del pulmón es la de realizar el intercambio gaseoso y se lleva a cabo en las paredes alveolares formadas por epitelio pulmonar y endotelio capilar. Entre ambas se va a disponer el intersticio pulmonar. Es una red de tejido conectivo que sirve de soporte al pulmón, compartimento no aéreo del pulmón, ahí no se intercambia el aire y es parte del esqueleto del pulmón. Entonces, en una lesión intersticial, la cual es un conjunto de signos que traduce afectación del espacio intersticial, se debe a ocupación de que en estos espacios va a haber ya sea edema, infiltración celular, puede ser fibrosis o sangre. En cuestión epidemiológica, 22.600 defunciones del total de 5.420.059 muertes ocurridas durante la década del 2000 al 2010 fueron por esta causa. 3 muertes por 100.000 hombres y 10 muertes por cada 100.000 mujeres. En cuestión de lo que concierne con nosotros del código CIE-10, vamos a encontrar pues J84, que son las enfermedades pulmonares intersticiales, que son el 80.2%, y en cuestión de las que son por agentes externos, que son causadas por neumoconiosis, pueden ser del 20%. En cuestión de clasificación y causas, pues como les comentaba, es extenso el tema debido a que existen 200 causas y entre las principales se pueden agrupar en enfermedades intersticiales con causa etiológica conocida, como puede ser la neumonitis por hipersensibilidad o por fármacos. Los más conocidos es por amiodarona, nitrofurantoína, metotrexato, quimioterapias, asociada también a exposición a las aves y en cuestiones reumatológicas, pues lupus eritematoso sistémico. Las neuropatías intersticiales idiopáticas, o sea que no se conocen las causas, principalmente es la fibrosis pulmonar idiopática, que es en la que nos vamos a enfocar, así como las neumoconiosis, como por ejemplo asbestosis o silicosis. Entre otras causas puede ser la histiocytosis X
linfangioleiomyomatosis y proteinosis alveolar. Bueno, algunos de los factores de riesgo para esta enfermedad puede ser el tabaco, el cual se puede agravar cuando tenemos una neumonía intersticial descamativa o una bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial o una histiocytosis X. Y donde menos puede afectar es el tabaco es en cuestión de la sarcoidosis o neumonitis por hipersensibilidad. En cuestión de edad, las personas de 20 a 40 años pueden presentar más comúnmente la sarcoidosis y la histiocytosis X. Las personas que ya sobrepasan los 50 años son los que se ven más afectados por fibrosis pulmonar intersticial. Y la linfangioleiomyomatosis es exclusivamente en mujeres de edad fértil. Algunos antecedentes familiares es de que las personas con lesión pulmonar intersticial, el 5%, pueden tener antecedentes familiares de fibrosis pulmonar intersticial. La microlitiasis alveolar, la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis, en cuestión de los que les mencionaba, tratamientos previos como quimioterapia, radioterapia o ciertos medicamentos, también por consumo de drogas, síntomas de enfermedades sistémicas, en cuestión de la neumoconiosis, pues la ocupación, también factores de riesgo para VIH, como son las enfermedades oportunistas. Bueno, ya entrando más directamente en la fibrosis pulmonar idiopática, tenemos que esta es la más frecuente de las enfermedades intersticiales y también es la de peor pronóstico. No tiene un tratamiento específico, pero más adelante voy a mencionar así en general los tratamientos para las lesiones intersticiales que se utilizan principalmente en segundo nivel. Como aparece aquí, de que tratamiento sintomático podemos usar oxígeno y salbutamol, y en la espirometría vamos a ver un patrón restrictivo. Lo malo de la fibrosis pulmonar intersticial es de que la sobrevida es aproximadamente de 5 años. En cuestión de la patogenia, pues tenemos ya sea un agente causal conocido o no conocido, y vamos a tener una lesión a nivel de epitelio alveolar. Se van a activar las células inflamatorias como los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos y linfocitos. Y además se van a activar también las células parenquimatosas como los fibroblastos y las células epiteliales. Se van a secretar mediadores celulares como las citocinas, radicales libres, y van a actuar de forma autócrina y parácrina entre sí, dando lugar a inflamación alveolar crónica, ya sea, bueno, es una alveolitis, y por último, el resultado de la fibrosis. Como manifestaciones clínicas, pues vamos a tener disnea de esfuerzo. Como se mencionó en el caso clínico, pues la persona hacía un poco de ejercicio, pues ya se sentía fatigada. Tos seca, tenemos característicamente crépitos pulmonares inspiratorios tipo velcro, o sea, son crepitantes que se van a notar y van a ser bastante fuertes. El hipocratismo digital aparece en el 20 al 50% de los casos, y tenemos disminución también del tamaño del pulmón. En cuestión del diagnóstico, pues es muy importante hacer una muy buena, un muy buen interrogatorio, además de la exploración física. Y en cuestión de estudios, primero que nada, pues se piden radiografías. En escala, pues si tenemos dudas, vamos a ocupar una tomografía de alta resolución. Y por último, podría el recurso de biopsia pulmonar si es que hay dudas sobre el diagnóstico. Bueno, algunos criterios diagnósticos de la American Thoracic Society y la European Respiratory Society para el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática en ausencia de que pues no tengamos el recurso de biopsia pulmonar, podemos utilizar criterios mayores o menores. En cuestión de los criterios mayores,
Está la exclusión de otras causas conocidas de enfermedad pulmonar intersticial. Función pulmonar anormal con evidencia de restricción, anormalidades reticulares bivasales y en panal de abeja, que esas son características de la enfermedad intersticial, con mínimas opacidades en vidrio esmerilado o vidrio despulido, también conocido, en una tomografía de alta resolución. Y sería, ay, es que ya se me olvidó, Pepe. Bueno, una transbronquial o lavado bronquioalveolar no mostrando otras alternativas diagnósticas. En cuestión de criterios menores, pues que la persona sea mayor de 50 años, inicio insidioso de disnea en ejercicio, duración de los síntomas mayor o igual a 3 meses y crepitantes inspiratorios como los mencionábamos, tipo velcro. El patrón de la tomografía de alta resolución es esencial para un diagnóstico confiable. Se requiere la presencia de todos los criterios mayores y al menos 3 de los menores para el diagnóstico. Muy bien. En cuestión de las radiografías, pues lo más común es que se encuentre un patrón reticular, como una red, las líneas entrecruzadas de aspecto irregular y delimitan espacios redondeados o irregulares. El pulmón en panal viene siendo tejido pulmonar destruido y fibrótico, patrón reticular irregular, pérdida completa de la arquitectura acinar, cavidades quísticas de diferentes tamaños, predominio periférico, como pueden ver en la radiografía y también en el pequeño dibujo, pues están primero que nada basales y se van a periferia. Hay distorsión de la vascularización, bronquiectasias, pérdida de volumen pulmonar, progresión de muchas enfermedades también. Las áreas de hiperclaridad de 3 a 10 milímetros de diámetro con paredes de 1 a 3 milímetros de grosor, agrupadas que asemejan a un panal. Y esto se ve más característicamente en la tomografía de alta resolución. Si pueden ver, pues principalmente en la periferia se ve el patrón en panal periférico. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Bueno, voy a continuar entonces. Ok. ¿Alguien me puede hablar o que conozcan algo de la neumoconiosis? Bueno, yo un poquito, o sea, se cataloga como una enfermedad profesional o laboral, vaya. Y, por ejemplo, un antecedente que teníamos aquí en México era el asbesto. Ya ahorita está un poquito ahí prohibido y era lo que se hacían los tinacos y algunos tipos así como si fueran las láminas, vaya, pero pues entre comillas de este material, ¿no? Entonces era muy común de que se enfermara la gente con la neumoconiosis por asbesto. Pero y la más famosa, pues la de las minas, ¿no? De los trabajadores de minas de carbón. Esa también fue una de las primeras que se estudió. Muy bien, excelente. Sí, tienen que tener, pues había leído que 5 años de exposición mínimo para tener los síntomas. Hay que mencionar que la neumoconiosis es parte de las mismas enfermedades intersticiales. Por eso puse, voy a poner ejemplos, pero hay que tomar en cuenta que pues viene siendo parte de un mismo ente. La neumoconiosis, como dice Aldo, es una enfermedad laboral, es por exposición, se debe al depósito de inhalantes, ya sea de asbesto, sílice, carbón, y es una enfermedad pulmonar difusa. Hay un antecedente de exposición por largo tiempo. Las manifestaciones clínicas, pues igual, tos crónica, disnea de esfuerzo progresiva, cada vez más frecuente y grave,
En la exploración física, pues los estertores crepitantes finos o gruesos, frecuentemente al final de la inspiración, roncus y sibilancias. En cuestión del diagnóstico, pues se incluyen 3 elementos. Hay un antecedente de exposición suficiente para causar el grado de enfermedad y la latencia adecuada en el momento de la primera exposición. La radiografía de tórax, que muestra opacidades características, y descartar diagnósticos diferenciales. En cuestión del patrón, pues en radiografía va a ser un patrón nodular. Hay un acúmulo de lesiones más o menos esféricas dentro del intersticio. El nódulo intersticial es homogéneo, bien circunscrito y definido. Tiene una distribución uniforme y un tamaño menor de 5 milímetros y no se forman condensaciones. Nada más que es importante que no nos quedemos con la idea de que siempre va a ser un patrón nodular, porque también puede ser un patrón mixto, ya sea retículo nodular. En cuestión del tratamiento de las neumopatías intersticiales difusas, primero que nada, pues hay que evitar la exposición. No se ha encontrado beneficio del uso de corticosteroides, inmunomoduladores o de inmunosupresores. Esto según la guía de práctica clínica. Las alternativas de manejo son básicamente de soporte e incluirán oxigenoterapia si hay desaturación. En cuestión del segundo nivel, pues el tratamiento base es prednisona, 5 miligramos por kilogramo por día, la azatioprina a dosis máximas de 150 miligramos por día, o la ciclofosfamida. Si no hay azatioprina, pues se usa ciclofosfamida, también igual, 150 miligramos al día. Hay nuevos fármacos que se utilizan cuando en estas enfermedades intersticiales van acompañadas de hipertensión pulmonar. Muchas están todavía a prueba, pero sí se han estado utilizando, como la pirfenidona, y imatinib, bocetan o el sildenafil. ¿Qué vamos a hacer en cuestión del algoritmo para cuando tengamos un paciente con este tipo de enfermedad? Pues primero que nada, pues ver si es un trabajador que está en contacto con algún tipo de material que le pueda le pueda dar algún daño. Se realiza una historia clínica y laboral y se solicitan los rayos X, la tele de tórax. Y vamos a ver, si datos radiológicos, en este caso, por ejemplo, lo que encontré en la guía de práctica clínica es manejo para la silicosis, pero pues también se puede entender como que es para los demás tipos de neumoconiosis. Si hay datos radiológicos, pues se envía a medicina del trabajo y a neumología. En caso de no haber, lo que nos concierne a nosotros como médicos familiares es identificar, control y erradicación según el caso de factores de riesgo para silicosis. Y el consejo de que en caso de que fume, pues que le retiren el cigarro. Hay que tener una vigilancia periódica. En cuestión de medicina del trabajo, pues determinación del nivel de exposición, comunicación del riesgo, la clasificación del grupo de agentes a los que estuvo expuesto o buscar otros casos en la empresa. Informar sobre el tipo y utilización de equipos de protección personal y consejo antitabáquico también. Eso es lo que le diría el médico del trabajo. En cuestión del segundo nivel, pues neumología, pues le haría una evaluación, le realizan una historia médica, identifican factores de mal pronóstico para la enfermedad intersticial. Hay un examen físico, se realiza un cuestionario respiratorio, se evalúan las radiografías de tórax, se realiza una espirometría, se le envía a realizar la prueba de la tuberculina, se insiste con el consejo antitabáquico y va a haber una evaluación periódica
de repetir los puntos de evaluación inicial. En la primera evaluación periódica es al año de la inicial, el segundo año a los 10 años es cada 3 años, del año en 10 en adelante cada 2 años. Realizar el diagnóstico diferencial para descartar proceso maligno agregado o erradicación o control de los factores de mal pronóstico, como la tuberculosis, colangenopatías, tabaquismo, tratamiento sintomático, ingresar al paciente a programas de rehabilitación pulmonar, ejercicio físico y nutrición. Bueno, creo que sí fue muy directa. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar del tema? Pues nada más, primero, muy bonita clase, Clau, muy concisa. Pues nada más, yo agregaría en cuestión de la fibrosis pulmonar, como tú dijiste, es una enfermedad que tiene una sobrevida muy corta. Entonces también nuestro trabajo como médicos familiares, pues preparar a nuestro paciente y referirlo a los servicios que sean necesarios, en este caso pues psicología también para un manejo más integral. Muy bien, perfecto, sí. Muy bien, ¿alguien más? Yo, Claudia. Yo les quiero, por ejemplo, una de las que estuvo en cuestión de ocupacionales, donde trabajaba antes era metal mecánica, entonces el óxido de estaño que se utiliza en la soldadura, o sea, ahí no genera gas, ¿no? Entonces también da una neumoconiosis y por eso es que a ese tipo de trabajadores les hacías espirometrías anuales para tener un control digo, en la consulta, ¿verdad? Porque pues nunca se nos pasa a veces preguntarle de que a qué se dedica, independiente de patología que vaya, y es algo respiratorio, pues más enfocado, ¿no? También de ver cuál es su modo de vida, ¿no? Ok. Aro, ¿quería comentar algo también? Sí, uno de esos casos rarísimos de lo que viene siendo el síndrome de Kaplan, que es se tienen pacientes con antecedentes de artritis reumatoide en el que forzosamente tiene que existir un nódulo reumatoide. Eso, ¿sí me oyes? Se cortó un poquito. ¿Ahí ya? Sí, ya. Ok, sí, del síndrome de Kaplan que hace más propensos a antracosis a los pacientes con antecedentes de artritis reumatoide, nada más ese dato. Independientemente de la exposición que se tenga, solamente se tiene que contar con un nódulo reumatoideo a nivel del pulmón y eso vuelve un poquito más propensos a este tipo de pacientes. Síndrome raro, por cierto. Pero, pues, bueno, era mi aportación. Excelente. Yo quisiera comentar algo también. Ajá. Pues muy buena clase, son muchos temas así, pues un poco extensos, pero ahí también nuestra función como futuros médicos familiares sería tratar de identificar a aquellos pacientes en riesgo de desarrollar ese tipo de patologías, ya que como común denominador ese conjunto de patologías va a llevar al paciente a una fibrosis pulmonar, pues la cual va a ser irreversible. El tratamiento pues va a ser de sostén, entonces habría que tratar de prevenir o captar ese tipo de pacientes que pudieran estar en riesgo de desarrollar esas patologías. Muy bien, excelente. ¿Alguien más, compañeros? Para mencionar otra causa de hemolitis intersticial, en niños puede ser la broncoaspiración de contenido gástrico. Pues nada más eso. Excelente. Así es, sí, de hecho hay una guía completa, parece, ¿no? Fíjate que en guías solamente encontré la de silicosis, pero de ahí me basé también para la clase. Y de ahí vienen también pues los criterios a envío a ya sea medicina del trabajo y a neumología.